los mexicanos son un pueblo singular. Pero en esa singularidad, en esa forma tan suya de entender el mundo, yace un secreto que el resto del planeta haría bien en aprender. En octubre de 2025, en la ciudad de Boston, Massachusetts, se celebró el Congreso Internacional de Gestión Empresarial. El auditorio, un mar de rostros de todas las nacionalidades, académicos y directivos de las corporaciones más influyentes, guardó un silencio expectante cuando un hombre subió al escenario. Era Michael Sanders, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Su especialidad, la estrategia corporativa y la sostenibilidad, lo había convertido en una voz respetada, pero nadie anticipaba la revelación que estaba a punto de compartir, el fruto de un viaje de 4 años que había trastocado por completo su visión del capitalismo. Señoras y señores, comenzó, su voz resonando con una calma estudiada. ¿Alguna vez se han detenido a pensar en la vida útil de una empresa? La pregunta flotó en el aire, cargada de una sencillez que desarmaba. El murmullo del público se apagó, reemplazado por una atención absoluta. En Estados Unidos, la vida media de una empresa ronda los 15 años. En Europa, con suerte, alcanza los 20. Cifras efímeras, casi un parpadeo en la historia. Sin embargo, en México, un país que he investigado durante los últimos 4 años, existen cifras que desafían toda lógica. Que parecen extraídas de una leyenda. Una gráfica iluminó la pantalla gigante detrás de él. Un grito ahogado, una mezcla de incredulidad y asombro, recorrió la sala. Los datos eran contundentes, casi brutales en su claridad. Número de empresas con más de 100 años de antigüedad: México, 5.800. Estados Unidos, 1.100. Alemania, 800. Reino Unido, 600. Lo que están viendo, continuó Sanders, dejando que el impacto visual hiciera su trabajo, es que una abrumadora mayoría de las empresas centenarias del mundo se concentra en una sola nación. ¿Es esto una casualidad? ¿Un accidente estadístico? ¿O existe una razón? ¿Una filosofía profunda que hemos pasado por alto? Sanders proyectó entonces imágenes que parecían pertenecer más a un libro de historia que a una presentación de negocios. Mostró una majestuosa hacienda en Jalisco, la Hacienda La Centenaria, cuyas gruesas paredes de adobe habían sido testigos de la vida desde finales del siglo XVII, un hotel que seguía recibiendo huéspedes con la misma hospitalidad desde hacía más de 300 años. Luego, la imagen cambió a un palenque en Oaxaca, rústico y lleno de humo aromático, el hogar de mezcal ancestral de La Vega, una destilería familiar que había estado produciendo la misma bebida espirituosa, con los mismos métodos artesanales, desde 1750. Mucho antes de que Estados Unidos se declarara como nación, antes incluso de que la revolución industrial transformara el mundo, estas empresas ya existían. Vieron caer imperios, nacer repúblicas, y presenciaron el avance de la tecnología que hoy damos por sentada. Y sin embargo, siguen aquí, vivas, respirando en el corazón de México. Los investigadores en la sala, hombres y mujeres acostumbrados a analizar datos fríos y proyecciones trimestrales, contenían la respiración, escuchando como si se tratara de la revelación de un oráculo. Me pregunté, obsesivamente, ¿por qué? ¿Por qué México? ¿Cuál es el secreto de esta longevidad empresarial casi milagrosa? Para encontrar la respuesta, a partir de 2021, viajé a México cada mes, durante 4 años, recorriendo el país de punta a punta. Visitando los negocios familiares más antiguos que pude encontrar. El rostro del profesor se iluminó con la convicción de quien ha encontrado la pieza clave de un rompecabezas monumental. Y allí, en los talleres polvorientos, en los campos de agave bajo el sol implacable, en las cocinas que olían a cacao y a tradición, hice un descubrimiento asombroso. Encontré una idea, una filosofía que el mundo moderno, en su carrera frenética por el beneficio, ha olvidado por completo. Enero de 2021. El profesor Sanders aterrizó por primera vez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para su investigación. El aire vibrante de la metrópoli, una caótica sinfonía de sonidos, olores y colores, fue su primera inmersión en un mundo que pronto se convertiría en su obsesión académica. Durante los siguientes 4 años, su pasaporte se llenó de sellos mexicanos. De las fincas cafetaleras de Chiapas a las platerías de Taxco,
De los viñedos de Baja California a los talleres textiles de Yucatán, visitó más de 100 empresas. Su primera parada significativa fue en el corazón de Oaxaca, en un pequeño taller de chocolate artesanal, un negocio que había pasado de generación en generación desde la época colonial, hacía ya más de 320 años. La matriarca, doña Elena, una mujer de mirada serena y manos marcadas por décadas de trabajo con el cacao, lo recibió con una taza de chocolate espumoso. ¿Cuál es el secreto?, preguntó Sanders, casi de inmediato. ¿Cómo han logrado perdurar tanto tiempo? Doña Elena sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de sus antepasados. Mi bisabuela solía decir algo que nunca he olvidado: no persigas la ganancia de hoy, porque te robará la confianza de mañana. Nosotros no pensamos en el próximo trimestre, profesor. Pensamos en nuestros nietos, y en los hijos de nuestros nietos. Sanders quedó perplejo. En Harvard, enseñaba a sus alumnos a maximizar el valor para el accionista, a analizar obsesivamente los informes trimestrales. 3 meses. Ese era el horizonte temporal de Wall Street. Pero aquella mujer, en su humilde taller oaxaqueño, estaba hablando de un futuro a 50, a 100 años. Durante el auge del chocolate gourmet, continuó doña Elena, muchos de nuestros competidores se expandieron frenéticamente. Abrieron sucursales en centros comerciales, buscaron contratos con supermercados, los bancos les ofrecían préstamos para crecer. A nosotros también nos buscaron. Nos ofrecieron comprar la marca. Pero dijimos que no. ¿Por qué?, inquirió Sanders, fascinado. Porque una expansión forzada sacrifica el alma del producto. Nuestro chocolate lo hacemos a mano, grano por grano. Si abrimos 10 tiendas, necesitaríamos máquinas, necesitaríamos acelerar el proceso. Y entonces, dejaría de ser nuestro chocolate. Perderíamos en un instante la confianza que a mi familia le costó 320 años construir. El profesor sintió el peso de esas palabras. Vio con claridad el cementerio de empresas que, en su afán de crecer, habían perdido su esencia y desaparecido. Aquel pequeño taller, sin embargo, al aferrarse a su calidad, al negarse a sacrificar su alma por un crecimiento efímero, había trascendido el tiempo. Escuchó un eco de la misma filosofía en los campos de agave azul de Jalisco, en una destilería de tequila con 400 años de historia. El maestro tequilero de la 17ª generación se lo explicó con una sencillez aplastante: mi trabajo no es ser dueño de esta empresa, es ser su guardián. Mi deber es entregarla a la siguiente generación en mejores condiciones de las que la recibí. Sí, generar ganancias es importante. Es el aire que respiramos. Pero más importante es proteger este proceso artesanal y la confianza que la gente deposita en nuestro nombre. Eso es el corazón que bombea la sangre. El primer descubrimiento de Sanders fue un eje temporal generacional. Las empresas familiares de México no pensaban en el mandato de un CEO. Pensaban en linajes. Heredaban un legado de sus abuelos para entregarlo a sus nietos, y más allá, a bisnietos que ni siquiera conocerían. Cada generación se veía a sí misma como un eslabón en una larguísima cadena, un custodio temporal de algo mucho más grande que ellos. Eso, recordaría Sanders más tarde, es algo que ninguna escuela de negocios del mundo te enseña. Hablamos de sostenibilidad a largo plazo, pero son palabras vacías en un informe anual. Allí, en México, lo vi hecho carne, lo vi practicado como un artículo de fe. Mientras continuaba su investigación, Sanders hizo un segundo descubrimiento. Lo encontró en el bullicioso centro histórico de la Ciudad de México, en una tienda de rebozos y textiles finos fundada hacía más de 200 años. La característica más asombrosa de esta tienda no eran sus productos, sino sus proveedores. Su principal proveedor de hilo de seda, teñido artesanalmente, era la misma familia de artesanos de Oaxaca desde que la tienda abrió sus puertas. 200 años de relación comercial ininterrumpida. El dueño, un hombre elegante de la 10ª generación, lo explicó con orgullo. Claro que podríamos encontrar proveedores más baratos en Asia. El mundo está lleno de ellos. Pero hay algo más valioso que el precio: la confianza. Esta familia de Oaxaca, desde los tiempos de mi tatarabuelo, jamás ha comprometido la calidad de su hilo. Ni una sola vez.
Y ese valor, profesor, no aparece en ninguna hoja de cálculo. El dueño le relató un episodio que lo marcó profundamente. Le habló del devastador terremoto de 1985 que dejó en ruinas gran parte de la ciudad. Nuestra tienda se derrumbó. Lo perdimos todo. No teníamos capital para reconstruir. Pensé que era el fin, que 200 años de historia se habían convertido en escombros. ¿Y qué pasó?, preguntó Sanders. Una semana después, el jefe de la familia de artesanos de Oaxaca llegó en su camioneta. Había conducido durante horas. Nos trajo un cargamento completo de su mejor hilo. Le dije que no podía pagarlo. Él me puso una mano en el hombro y me dijo, no se preocupe. Págueme cuando pueda. Primero, levante su tienda. Somos socios en las buenas y en las malas. Gracias a eso, pudimos empezar de nuevo. Eso no fue un acto de negocios, fue un acto de lealtad forjada durante 200 años. El profesor sintió un escalofrío al contrastar aquella historia con la brutalidad del mundo corporativo estadounidense, donde los proveedores son reemplazados sin piedad por un céntimo de diferencia en el coste. La eficiencia por encima de la lealtad. El coste por encima de la confianza. El segundo descubrimiento fue ese, la confianza como un activo acumulable. Las relaciones comerciales a largo plazo en México no eran meras transacciones. Eran un capital invisible, un patrimonio de confianza cultivado a través de las generaciones. Y era ese capital el que les permitía sobrevivir a las crisis, a los desastres naturales, a las recesiones. La confianza no se registra en el balance general, pero Sanders comprendió que era el activo más valioso de todos. Su investigación se adentró aún más. Notó que muchas de estas empresas centenarias dedicaban un esfuerzo sobrehumano a la transmisión del conocimiento. En un taller de platería de Taxco, le explicaron que se necesitan 15 años para formar a un maestro artesano. Los primeros años, el aprendiz ni siquiera toca la plata. Se dedica a observar, a limpiar, a sentir el ritmo del taller, a afilar las herramientas. El dueño, de la 12ª generación, se lo explicó mientras caminaban por el taller, donde el sonido rítmico de los martillos llenaba el aire. La técnica no se aprende en un manual. Se absorbe con el cuerpo. El movimiento de las manos del maestro, la presión exacta, el sonido que hace el metal, el olor se necesita tiempo para que eso se grabe en el alma del artesano. Le mostró a un maestro de más de 70 años trabajando codo a codo con un joven de 20. Mire, le dijo en voz baja. El muchacho no aparta la vista de las manos del maestro. No hacen falta muchas palabras. Está aprendiendo con la mirada, absorbiendo un saber que no se puede escribir. Así es como hemos transmitido nuestro arte durante siglos. Sanders descubrió que este modelo se repetía en todas partes. Encontró estadísticas que lo corroboraban. La permanencia promedio de un empleado en una empresa en México era significativamente mayor que en Estados Unidos. Mientras que en su país el talento saltaba de una empresa a otra en busca de un mejor salario, considerándose una práctica normal, en México existía un profundo valor en permanecer, en echar raíces. Esto permitía que el conocimiento y las habilidades se acumularan dentro de la organización, como un pozo que se hace más profundo con cada generación. El tercer descubrimiento fue un sistema de herencia del saber. En México, las habilidades y el conocimiento no eran propiedad del individuo, sino un tesoro de la organización, de la familia extendida que era la empresa. La transmisión de veteranos a jóvenes no era solo educación, era la perpetuación de una cultura. Después de 4 años, Sanders estaba convencido. Las empresas longevas de México compartían una filosofía común: buscar el valor a largo plazo, no el beneficio a corto plazo, valorar la confianza por encima del precio, y cultivar el talento como el activo más preciado. Pero la pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué esta filosofía había echado raíces tan profundas en México y no en otros lugares? ¿Cuál era el origen de todo? La respuesta le llegaría, inesperadamente, a través de un viejo libro y el nombre de un hombre casi olvidado por la historia moderna. El momento clave ocurrió en el otoño de 2023. Sanders visitaba una finca de café en las montañas de Veracruz,
Un negocio familiar fundado hacía 250 años. Como de costumbre, preguntó por el secreto de su longevidad. El dueño, de la 13ª generación, en lugar de darle una respuesta, se levantó y caminó hacia una pequeña biblioteca personal. Regresó con un libro antiguo, encuadernado en piel desgastada. Aquí está, dijo, entregándoselo con reverencia. Toda nuestra filosofía de negocio está aquí dentro. El título del libro era El corazón y la contabilidad. El autor, Lorenzo de la Vega. ¿Lorenzo de la Vega? El nombre no le sonaba de nada. No era un gurú de la gestión que se estudiara en Harvard. Don Lorenzo de la Vega, corrigió el dueño con una sonrisa. Se le considera el padre del capitalismo con conciencia en México. Para los pequeños y medianos empresarios como nosotros, sus enseñanzas siguen tan vivas como el día que las escribió. Abrió el libro y leyó un pasaje en voz alta. ¿Cuál es la raíz de la verdadera riqueza? No es el oro ni la plata, sino la rectitud y la moral. Una fortuna construida sin un propósito justo es como una casa edificada sobre arena. El primer viento de la adversidad la derrumbará. Sanders sintió que una pieza encajaba en su mente. A partir de ese día, empezó a oír el mismo nombre en todas partes. En el taller de chocolate de Oaxaca, en la destilería de tequila de Jalisco, en la tienda de textiles de la Ciudad de México. Todos los dueños, con sus propias palabras, decían lo mismo: nosotros seguimos las enseñanzas de don Lorenzo de la Vega. El profesor inició una investigación exhaustiva sobre aquel personaje. Y los hechos que descubrió lo dejaron atónito. Lorenzo de la Vega fue un empresario y pensador que vivió en el siglo XIX. Nacido en Oaxaca en el seno de una familia de comerciantes, le tocó vivir los turbulentos años de la consolidación de México como nación. Vio la voracidad de las potencias extranjeras, la explotación de los hacendados y la inestabilidad política. A los 33 años, tras una breve carrera en el gobierno, decidió dedicarse al mundo de los negocios. Pero su visión era radicalmente diferente. Fundó o ayudó a desarrollar cerca de 100 empresas, el primer banco de Oaxaca, líneas de transporte para conectar comunidades rurales, exportadoras de café, cooperativas de artesanos. Nombres que hoy son pilares de la economía mexicana nacieron de su mano. Pero no fue el número de empresas lo que más impactó a Sanders. Fue el número de obras sociales e instituciones educativas que fundó, cerca de 600. Hospitales, orfanatos, escuelas técnicas, bibliotecas. Dedicó su vida no solo a crear riqueza, sino a tejer la infraestructura social de su país. Su labor más destacada fue en el Hospicio de la Vega, una institución que acogía a huérfanos y desamparados, y que él mismo presidió durante más de 50 años, invirtiendo en ella una gran parte de sus ganancias. ¿Por qué un solo empresario se involucró de forma tan masiva en la obra pública? La respuesta estaba en la filosofía que pregonó durante toda su vida, la teoría de la economía moral. La moral y la economía, sostenía de la Vega, debían ser una y la misma cosa. En su libro El corazón y la contabilidad, explicaba, buscar el beneficio es legítimo y necesario. Pero ese beneficio debe obtenerse a través de medios éticos. Y una vez obtenido, debe revertir en la sociedad que lo hizo posible. El propósito de una empresa no es simplemente ganar dinero. Es contribuir a la comunidad, hacer la vida de la gente un poco mejor. El dinero es solo el medio para poder continuar con esa misión. También escribió, no creo que ganar dinero sea malo. Pero debe ganarse de la manera correcta. Y el dinero ganado debe usarse de la manera correcta. Sanders se quedó sin aliento. Era exactamente el mismo concepto que hoy, en el siglo XXI, se conocía como inversión ESG, ambiental, social y de gobernanza, y RSC, responsabilidad social corporativa. Se suponía que eran ideas nuevas, vanguardistas. Pero Lorenzo de la Vega las había articulado con una claridad meridiana 150 años antes. Una empresa que solo persigue el beneficio está condenada al fracaso, había escrito de la Vega, porque tarde o temprano perderá la confianza de la sociedad. Sus palabras no solo eran vigentes, eran proféticas. La investigación de Sanders reveló que la influencia de la Vega no se limitaba a las grandes corporaciones. De hecho,
Su pensamiento había calado mucho más hondo en las pequeñas y medianas empresas familiares que él había visitado. La empresa es un bien público, le dijo un empresario, parafraseando una idea central de la Vega. Esta empresa no me pertenece. No es mi propiedad privada. La recibí en custodia de mis antepasados y mi deber es entregarla a la siguiente generación. Mientras tanto, mi misión es proteger a mis empleados y sus familias. Ofrecer un producto de calidad a mis clientes y contribuir a mi comunidad. Esa es la responsabilidad que se me ha encomendado. El valor a largo plazo sobre el beneficio a corto plazo. El bienestar de los empleados sobre los dividendos para los accionistas. La calidad sobre la expansión desmedida. Todo emanaba de las enseñanzas de Lorenzo de la Vega. Un empresario le contó una anécdota reveladora. Durante la época de las grandes privatizaciones y la especulación financiera, los bancos venían a ofrecernos créditos para invertir en la bolsa, en bienes raíces. Todos lo hacían. Pero mi padre se negó. Me dijo. Don Lorenzo nos enseñó a no abandonar nuestro oficio principal. Nuestro trabajo es hacer buen tequila, no jugar al casino con el dinero de otros. Sobrevivimos a la crisis del 94 que aniquiló a tantas empresas porque nos mantuvimos fieles a nuestros principios. Otro dueño le confesó, de la Vega decía que la contabilidad y el corazón deben estar en equilibrio. Que si haces lo moralmente correcto, el beneficio llegará como consecuencia. Yo lo creo firmemente. Por ejemplo, si un lote de productos sale con un pequeño defecto, podríamos venderlo y nadie se daría cuenta. Ganaríamos dinero. Pero sería moralmente incorrecto. Así que lo desechamos todo. A corto plazo, es una pérdida. Pero protegemos la confianza de nuestros clientes. Y esa confianza es nuestro mayor beneficio a largo plazo. Sanders tuvo su epifanía. En la raíz de la longevidad empresarial mexicana fluía, como un río subterráneo, la filosofía de Lorenzo de la Vega. La idea de que la empresa no es una máquina de hacer dinero, sino un organismo social con una responsabilidad. Un legado que se recibe, se cuida y se entrega. Esa era la clave del capitalismo sostenible. Su investigación de 4 años había llegado a una conclusión poderosa. México no era un caso extraño. La filosofía de la economía moral de Lorenzo de la Vega era, en realidad, la forma original y más pura del capitalismo. Pero el resto del mundo, en su afán por la maximización y la eficiencia, había olvidado la mitad de la ecuación, el corazón, la moral, el propósito. Las empresas mexicanas, en cambio, habían conservado ese antiguo saber. Por eso habían sobrevivido durante siglos. Una nueva misión ardía en el pecho de Sanders. Tenía que contarle esto al mundo. Octubre de 2025. De vuelta en el escenario de Boston, la presentación de Michael Sanders envolvía a la audiencia en una atmósfera de revelación. México no es la excepción, proclamó con una fuerza renovada. Somos nosotros los que hemos olvidado. La verdadera naturaleza del capitalismo nos fue mostrada hace 150 años por Lorenzo de la Vega. La moral y la economía deben ir de la mano. La contribución social y la búsqueda de beneficios no son objetivos opuestos. Al contrario. Es precisamente porque una empresa contribuye a la sociedad que puede perdurar en el tiempo. El profesor concluyó con 3 propuestas para el mundo. Primera propuesta, alarguen su horizonte temporal. Pasemos de los informes trimestrales a la visión generacional. Nos hemos vuelto miopes. Debemos dejar de obsesionarnos con las cifras de los próximos 3 meses y empezar a planificar para los próximos 30. 50 años. Ese es el primer paso hacia una gestión sostenible. Un investigador estadounidense levantó la mano. ¿Pero permitirán eso los accionistas? Sanders respondió con calma. Muchas de las empresas centenarias de México son familiares y no cotizan en bolsa. No tienen la presión de la cotización diaria. Pero esto es una lección vital para las empresas públicas. Debemos dialogar con los accionistas y hacerles comprender la importancia de crear valor a largo plazo. Es el capitalismo que necesitamos para el futuro. Segunda propuesta, inviertan en confianza. Sus proveedores y socios no son un coste a minimizar, son un activo a cultivar.
La confianza construida a lo largo de décadas es una base más sólida que cualquier contrato legal. Contó la historia de la tienda de textiles y los artesanos oaxaqueños tras el terremoto. Un economista europeo preguntó, ¿no es eso difícil en una era globalizada? Al contrario, replicó Sanders al instante. Es precisamente en la era de la globalización, a menudo impersonal, cuando la confianza se vuelve el activo más crucial. Una verdadera alianza no se construye con correos electrónicos y videollamadas. Las empresas mexicanas nos enseñan el valor de cultivar las relaciones humanas a lo largo del tiempo. Y tercera propuesta, transmitan el saber. El talento humano es el verdadero patrimonio de una empresa. En México, se invierten 15 años en formar a un maestro artesano. Parece ineficiente. Pero esa habilidad perdura durante siglos. La inversión en las personas es la que ofrece el retorno más seguro y duradero. Explicó cómo la sociedad mexicana, a través de sus tradiciones gremiales y su cultura del aprendizaje, había creado un ecosistema para preservar el conocimiento. Cuando terminó la presentación, el aplauso fue atronador y prolongado. No fue un aplauso de cortesía, sino de genuina conmoción intelectual. Durante el turno de preguntas, manos de todas partes del mundo se alzaron. Un académico de China preguntó, en China también tenemos empresas antiguas, pero no tantas como en México. ¿A qué cree que se deba? Sanders contestó, México, a pesar de su historia turbulenta, ha mantenido una notable continuidad cultural y social en sus comunidades. Las revoluciones políticas no siempre destruyeron el tejido comercial de base. Esa estabilidad a nivel micro ha permitido que las empresas familiares perduren. Una investigadora de la India cuestionó, la filosofía de la Vega parece muy arraigada en la cultura mexicana. ¿Cree que se puede aplicar en otros países? Absolutamente, respondió Sanders con convicción. Lo que Lorenzo de la Vega enseñó son principios universales. Ser honesto, contribuir a la sociedad, tener una visión a largo plazo. Esos son valores que trascienden cualquier cultura. De hecho, algunas empresas familiares en Europa ya operan bajo principios muy similares. La conferencia de Sanders provocó una onda expansiva. El Wall Street Journal publicó un reportaje de portada titulado, La Vía Oaxaqueña, lecciones de las empresas mexicanas para el capitalismo del siglo XXI. Escuelas de negocios de prestigio como Harvard, Stanford y Oxford lanzaron programas de inmersión para que sus estudiantes visitaran estas empresas en México y aprendieran de su filosofía. Fondos de inversión en Wall Street comenzaron a modificar sus criterios, anunciando que aumentarían sus inversiones en empresas que demostraran un compromiso con la creación de valor a largo plazo, más allá del beneficio inmediato. El mundo había comenzado a aprender de México. Durante mucho tiempo, reflexionó Sanders en una entrevista posterior, México y otros países en desarrollo miraron a Estados Unidos y Europa como el modelo a seguir en los negocios. Pero ahora, se está produciendo una inversión fascinante. El mundo está volviendo la vista hacia las filosofías tradicionales de México en busca de respuestas. Dejó un mensaje final, dirigido no a los académicos, sino a la gente de México. Quizás ustedes no son del todo conscientes del tesoro que poseen. Pero la filosofía que han heredado de sus antepasados es exactamente lo que el mundo necesita en este momento. La búsqueda de un valor duradero sobre el beneficio efímero, la prioridad del bien común sobre el interés personal. Y la responsabilidad con las generaciones futuras. Todo esto lo enseñó Lorenzo de la Vega hace 150 años, y sigue vivo en el corazón de sus empresas. En los ojos del profesor brillaba una luz de certeza. El siglo XXI enfrenta desafíos monumentales, el cambio climático, la desigualdad, el agotamiento de los recursos. Para resolverlos, necesitamos un nuevo capitalismo. Y la respuesta, paradójicamente, no estaba en el futuro, sino en el pasado. Estaba en México. La economía moral de Lorenzo de la Vega no era una reliquia histórica, sino el mapa hacia un futuro sostenible. Haber nacido en México, haber crecido en esta tierra y vivir dentro de una cultura heredada de ancestros sabios, es quizás una fortuna incalculable. El mundo nos mira, y no solo por nuestra gastronomía o nuestras playas. Es por algo que llevamos dentro, algo que a veces damos por sentado,
esa honestidad en el trato, esa seriedad en el trabajo, ese profundo sentido de la responsabilidad. Eso que nos parece normal, es precisamente lo que el mundo está buscando. La empresa donde trabajas, la pequeña tienda que regentas, es posible que, sin saberlo, tenga en sus cimientos una gota de la sabiduría de Lorenzo de la Vega. Esa costumbre de no perseguir solo el dinero, de valorar la confianza, de pensar en el mañana. Ese corazón, tan nuestro, que el mundo había olvidado que también debía formar parte de la contabilidad.